Este video es para darles o informarles sobre el taller de informática para los 3 grados, para primero, segundo y tercer grado, para la comunidad educativa de esta escuela, en la cual pues nos indica qué es lo que vamos a realizar con respecto a estos talleres. Recordar que las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal o las escuelas secundarias técnicas en el país tienen historia y hablamos sobre desde de la parte de la tecnología. La historia de la educación en México es muy amplia y se ha transformado a lo largo de la historia de nuestro país debido a los cambios sociales y políticos, lo que ha permitido la creación de diferentes sistemas educativos. Por lo que este video habla sobre el taller de informática y voy a hablar sobre esta parte de cómo ha evolucionado también y vaya de la mano las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal o en su caso en la Ciudad de México. Eh, Esto para presentarles, primero que nada, eh, el taller de informática, cómo es que trabajamos los 3 grados. Es una peculiaridad de este trabajo que hacemos, los objetivos que tenemos, que nos planteamos y que nos da nuestra autoridad, obviamente, que debemos de seguir acatando. Y pues bueno, vamos a hacer esta parte. Vamos a saber o a describir un poquito sobre esto de la educación técnica, que bueno, ha tenido un proceso evolutivo desde el momento en que un grupo humano que presenta una necesidad de preservar en su descendencia las experiencias propias que surgen de una educación formal. El fenómeno educativo eh, ha evolucionado desde entonces hasta llegar a ser adoptado formalmente a las necesidades sociales, culturales, políticas y económicas. La educación técnica ha surgido desde siempre y voy a hablar un poquito sobre antes de la conquista. Durante este periodo prehispánico se desarrolla de manera conjunta su evolución social. Se caracteriza por ser rudimentaria en la etapa primitiva en la que la subsistencia estaba basada en la caza, la pesca y la recolección de frutas, propia de las tribus nómadas que sin embargo poseían ya una cierta cultura reflejada en sus formas de convivencia, su lengua, las prácticas religiosas y en una técnica que aunque muy primitivas les servía, para conseguir los alimentos indispensables para vivir. Sabían pulir la obsidiana, algunas piedras preciosas, conocían la manera de curtir las pieles para vestirse y utilizar calabazos u otros utensilios para la elaboración y transformación, obviamente, de los alimentos. Y aquí, pues bueno, voy a hablar sobre el conocimiento. Este conocimiento de estas sencillas técnicas se extendían mediante la educación espontánea, rutinaria, concreta y práctica basada en la limitación y adaptación a los modos de vida. Eh, lo cual hacía que adquirieran destrezas, hábitos y costumbres que le permitían realizar las actividades necesarias para garantizar la subsistencia y la protección de un grupo. Y pues hablamos de esta parte de cómo la técnica ha surgido desde siempre, y vamos a hablar esta sistematización de la educación técnica en un periodo como en los aztecas. Entre las culturas prehispánicas sobresalieron la de los aztecas y los mayas, y entre ellas la educación se caracterizó por ser tradicionalista. Su proceso consistía en la transmisión de valores culturales, lengua, conocimientos, costumbres, arte, ciencia y religión. Observar esta parte, que había conocimientos, había arte, ciencia y religión. Y quiero hacer ese acotamiento, esa mención sobre ciencia, que ha existido y que se ha desarrollado desde nuestros ancestros, nuestras culturas, y que somos muy ricos en esta parte. El conocimiento tradicional de las tareas cotidianas se hace menos sencillo en la medida que aumenta su complejidad y variedad al surgir nuevas necesidades. Por lo tanto, se requiere de un aprendizaje más complicado, con procedimientos más eficaces para la formación y el cultivo de habilidades. De esta manera, los conocimientos conservados en la tradición llegan a adquirir una forma más objetiva
y por supuesto consciente. Y aquí voy a hablar sobre posteriormente una técnica de la colonia, las características en la técnica, en la colonia ya la conquista y posteriormente ya cuando se establecen aquí la colonia. Siguiendo la misma pauta evolutiva comentada, vemos que durante la conquista y la colonia la educación recae en manos de los misioneros, en esta parte de la religión, teniendo un propósito la explotación económica motivada lógicamente por la conquista territorial, dirigida a construir una sociedad que coadyuve a la explotación metódica y sistemática de un territorio conquistado bajo técnicas y conocimientos nuevos, obviamente más desarrollados, y vamos a ver que las técnicas surgen por parte de una necesidad, y voy a hablar sobre esta parte de la parte agropecuaria y cooperativa, que algunas fueron tomando cierta orientación práctica asociada a la enseñanza del cultivo de la tierra, se convirtieron en establecimientos educativos rurales, naciendo la educación rural en la Nueva España. Su máximo precursor fue don Vasco de Quiroga en 1538, creando una institución en Santa Fe, actualmente en Coajimalpa, en la Ciudad de México, denominada hospital. En un principio fue casa de cuna para niños huérfanos, abandonados. Después se amplió con un hospicio y culminó como una cooperativa de producción y consumo en donde las numerosas familias llevaban una existencia comunitaria. Pero bien, estoy hablando ya sobre un pequeño introducción y desarrollo que ha tenido la técnica en nuestro país, en nuestro entorno, y hablo sobre la informática. Decía hace un momento, hago la acotación cuando hablo ciencia, y cuando hablo de ciencia también hablo de tecnología. Cuando hablo de tecnología, pues estoy hablando de esta parte que ustedes están observando, que es las tecnologías y la tecnología de la información. En el taller de informática, en los primeros, segundo y tercer grado, voy a hacer mención. En el primer grado se hace un proyecto de producción artesanal, porque así está dirigido, la parte técnica, la parte artesanal. En el segundo grado es un proyecto de producción industrial, donde hace un rato mencioné cómo va cambiando de acuerdo a las necesidades. Y por último, en tercero de secundaria, hacen ustedes un proyecto de producción de innovación, de mejora, que innovación significa mejora, hacer algo nuevo, y que nosotros en este momento en nuestra sociedad mundial lo estamos requiriendo. Bien, voy a mostrar un poco sobre la descripción de la clase y los objetivos de aprendizaje de esta clase, de este taller, de este laboratorio de informática. Es promover el estudio de los aspectos instrumentales de las técnicas, sus procesos de cambio, gestión e innovación y su relación con la sociedad y la naturaleza para la toma de decisiones en entornos diferentes. Esto implica analizar cómo resolver o cómo se resuelve en el ser humano en un plano social sus necesidades y atiende a sus intereses. Los propósitos de la asignatura se concretan en alcanzar y que desarrollen los alumnos procesos técnicos, resuelvan problemas y participen activamente en el desarrollo de los proyectos y prácticas educativas fundamentales. En primer grado, pues vamos a trabajar en la parte tecnológica. Vamos a estar trabajando por medio de estos enlaces de comunicación que desde el ciclo anterior estuvimos trabajando con los correos institucionales de Google o de Google Classroom, y de aquí hemos estado desarrollando y explotando estas aplicaciones que nosotros tenemos. ¿Qué aplicaciones vamos a trabajar? Trabajamos documentos, y dentro de esos documentos, pues bien, tenemos tablas, vamos a trabajar texto, vamos a ver toda la parte de edición, de compartir o realizar edición en esta aplicación. Hacemos macros en primer grado, así como también en segundo, pero ya diferentes, que ahorita voy a dar ese enfoque de segundo grado. En el primer grado, casi al final del segundo, del tercer trimestre, más bien, o final de segundo, principio del tercer trimestre,
empezamos a programar en HTML, que es un lenguaje de programación muy sencillo para poder, que es en base a etiquetas, para empezar a poder adentrarnos un poco a lo que es la programación. Segundo grado, como se los habían comentado, la parte de el proyecto de producción industrial, en el cual esta parte que nosotros hemos trabajado lo vamos a empezar a hacer documentos o tecnologías de la información con muchísimo más cargadas de información, en el cual utilizamos Excel, utilizamos en la aplicación de Google como las hojas de cálculo, y en hojas de cálculo en Excel utilizamos fórmulas y tenemos fórmulas matemáticas, financieras, de datos, de bases de datos, tenemos procedimientos constantes, procedimientos variables, empezamos a tener relación con grabado de macros, posteriormente empezamos a programar macros en un lenguaje de programación que está dentro de ahí como aplicación, que es Visual Basic, en las cuales vamos viendo y vamos llevando esta parte de la técnica, empezando a hacer tecnología, la tecnología de la información. Posteriormente, tercero de secundaria, ya que tenemos la base de primero y segundo, como ya lo mencioné, el proyecto de producción de innovación, en donde ustedes van a desarrollar, van a innovar, van a cambiar, van a mejorar muchísimos aspectos que ustedes quisieran manejar por medio de una aplicación o por medio de las aplicaciones que nos presta Google, que las estamos explotando, obviamente las estamos ocupando, estamos siendo eficientes, y también en ello nos invita a innovar. Ustedes tienen una capacidad innovadora increíble, en el cual vamos a innovar en la técnica y vamos a hacer la importancia dentro de nuestro contexto social y qué podemos aportar. Tercero de secundaria, pues bueno, retomamos lo que vimos en primero, lo que vimos en segundo. En tercer grado empezamos a utilizar ya en Visual Basic la creación de pantallas de Visual Basic, y empezamos a programar. Pantallas tenemos etiquetas, cajas de texto, botones, y un sinfín más de opciones que nosotros vamos a estar ocupando, igual fórmulas de búsqueda, entre otras. Esto con el fin de tener un robusto conocimiento para que puedan ustedes aplicar y solucionar lo que se les plantea dentro de este reto que ahora tenemos y que siempre hemos tenido, como que se llama vida, para poder solucionar los problemas. Esta es la parte de informática. Estoy a sus órdenes.